Las cuotas patronales ahora pueden pagarlas con sus tarjetas de crédito y débito Visa o Mastercard. Ingrese a servicios.ixgt.org para realizar el trámite en servicios electrónicos. UNIX, más cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acapela. Estamos una vez más acá en el programa tratando de llevarles buenas entrevistas, porque de eso se trata al final, de conocer la vida de personajes de la vida nacional. Y qué mejor que en esta oportunidad tener conmigo a uno de los diputados más singulares que he visto en el Congreso de la República. No solo por la retórica que maneja, sino que en cada clavo que se ha metido. Pero bueno, está en esta oportunidad con nosotros Mario Taracena Díaz Sol, a quien le agradezco mucho haber aceptado la entrevista. Mario, muchas gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo. Aquí estamos a la orden. Mario, Vamos a servir. Es común y habitual que des entrevistas para hablar así, sin tapujos, por ejemplo, como en Acapela. No sé, cada vez que me piden que entreviste, yo entiendo que cada quien hace su trabajo y trato de ser amable con la gente que me entrevista y con los grupos y de todo. Y hay de todo, ¿verdad? Excelentes entrevistadores y otras víboras que Dios los cuide a uno, pero los atiendo también, ¿verdad? Yo sí, a todos. Mario, vamos a empezar. ¿En qué lugar naciste? En Guatemala, aquí en la ciudad, ¿verdad? En la zona 1. Hace 65 años. Estás bastante patojo. Pues, ahora la edad de la tercera edad es de los 67 en adelante. Tenemos más expectativas de vida, es cierto. Pues estoy en una etapa bonita de mi vida, siendo abuelo, casado, viviendo mi vida. En lo personal, contento. En lo político, ahí vamos. Ya vamos a hablar de lo político. ¿En qué lugar estudiaste? ¿La primaria? Hice Guatemala. Ahí me eché los 11 años. De ahí salí los 11 Marista. años. Marista a morir, sí. ¿Y alguna vez practicaste algún deporte estando ahí? No era de los buenos, era menos cleto, pues, pero sí hacía de todo. Jugaba, en el colegio te obligaban a hacer de todo. Pero ahí lo hacía. Lo que más hacía era nadar. Me gustaba mucho nadar. Usted es como Quique Godoy. Y jugué béisbol también, pues, y jugué softball, jugué muchas cosas. Siempre tuvo mi vida que ver con deportes, fui scout, o sea, era la época, no había Nintendo ni nada. Entonces, los papás nos entretenían con deporte, ¿no? Pero nunca fue así como decir, quiero practicar profesionalmente alguno de los deportes. No. Bueno, sí, llegué a la mayor jugando softball, fui campeón nacional de la intermedia, fui campeón en la primera, o sea, sí jugué, fui pitcher. Jugabas? En la época de Gerardo Aguirre, mi compañero, jugaba en esa época también. ¿Pero de qué jugaba? ¿Qué posición Pitcher. jugabas? ¿Eras pitcher? Pitcher, y cuando no estaba pichando bien, me pasaban de fielder izquierdo. O sea que sí pichás y cachás, no. Sí, le hace a todo. Sí. Y sí jugué bonito, pues jugué 10 años, hasta que apareció la política. Y me dijo Vicente Chapero, que fue un maestro nuestro, me dijo, mira, vas a parar dejando el soft por la política. No, hombre, si yo era fanático del soft, dejé el soft por la política. Saludos a licenciado Vicente Chapero. Hoy estudió mi hija estudió en el colegio. Marista. En el Chapero. En el colegio Chapero, que él puso después. ¿Qué tal estudiante fuiste? No fui bueno. No, es que no me gustaba estudiar, pues, o sea, yo fui de los niños que estoy seguro, no me acuerdo, ¿verdad? Pero de haber llegado llorando al colegio el primer día que fui al colegio porque no me gustó. Entonces, nunca estaba cómodo en el colegio. Donde realmente ya estudié en serio fue en la universidad. Hasta yo me sorprendí. De lo bien, no perdí una clase, perdí en toda la carrera y la saqué en retrasada y me recibí. Cosa que no hice en el colegio. En el colegio era terrible, en la adolescencia peor. ¿Ah? Pero los curas me supieron educar, me llevaron y me sacaron del Liceo de Guatemala como bachiller. Y ahí está el producto de ellos, pues, porque sí influenciaron mi vida en muchísimas cosas. Soy alguien que aprecia y es devoto de la Virgen. O sea, sí dejan tu huella, la dejan. ¿Guardaste o tenés todavía amistad con algunos de tus compañeros de esa época? Sí, tengo un compañero aquí en el Congreso, Manuel Conde, es puro compañero de clases de chiquitos. ¿Qué amistades? Pues no, somos buenos amigos, muy buenos, y pesa mucho la amistad del colegio, somos muy buenos, muy buenos amigos, nos llevamos bien. Tiene sus ideas, yo las mías, pero siento yo que prevalece más esa hermandad que existe entre todos los del colegio. Éramos 154 compañeros y cada vez que nos miramos, nos saludamos y con mucho aprecio y mucho cariño, porque es una de las etapas más lindas que se viven en la vida. Del Liceo de Guatemala salieron, bueno, salió Berché, salió Arzú, creo.
Sí, a veces no les quedó muy bien a los curas algunos, pero sí salieron de ahí. Sí. Colón. Sí, también, Colón. Arzú. Sí, el Liceo de Guatemala tiene mucha culpa de algunas cosas que nos han No, pasado. los pobres curas no les dijeron qué hacer. No, ellos se educaban bien. De ahí en adelante ya es otra cosa. Si uno se tuerce, ya es un Sí, problema. es otro problema, sí. Mario, bueno, yo no sé. ¿Alguna vez trabajaste? Digo, pues, Sí, porque sí, toda mi vida. Mira, yo empecé a trabajar a los antes de 18 meterte en años. política. No, sí, en política se trabaja el triple. Pero antes en la Bueno, vida privada, mi padre fue el que trajo la primera fumigadora a Guatemala, fumigación de casas y industria, la industria y todo eso. Y yo era vendedor, llegué a gerente de ventas y de todo, y trabajé durante años haber trabajado unos 9, 8, 10 años, 9 años en fumigación y de todo eso me dedicaba y dirigía gente también. Además, era parte de la empresa de familia y hoy día la tiene mi hermano. Pero entonces sí trabajé mucho en esa etapa. Fue una buena etapa y una buena experiencia en mi vida. Hasta que en 1984 voy a un almuerzo a la casa de Jorge Carpio. Y no existía la UCN ni nada, se estaba empezando a darse un partido. Y a mí como que me hubieran dado a saber que me fascinó la idea. Y a partir de ese día me empecé a involucrar en política hasta que llegué con mi viejo, que me invitó a tomar unas cervezas, que era raro en él. Y pues, platicando, como le dije, mira papá, yo quiero ser político. Entonces me dijo, yo ya sabía, me dijo, lo único que te voy a pedir es que termines tu carrera. Estudia, termina. Cuando termines tu carrera, te dedicas a la política. Y bendito Dios le hice caso. ¿Todavía estabas estudiando? Sí, estaba. Cuando ya estaba ahí, estaba de 23 años por ahí. Y entonces... Estudiabas economía, ¿no? Licenciado en Administración de Empresas en Anandía. Entonces Entonces terminé mis estudios y cabalmente el día que saco mi privado, celebrando mi privado, llega Ramiro de León Carpio a mi casa con otros 2, 3 políticos, que no los menciono porque hasta mal me caen, pero bueno, entonces llegaron a mi casa. ¿Para qué ni decirlos? Entonces vino Ramiro y me dijo, mira, acabas de ser aceptado al comité ejecutivo de la UCN y era como secretario de Asuntos Específicos. Después llegué a ser secretario de filiales, o sea, ya me dediqué 100% a la política y pues aquí estoy. Pero, es decir, ya esa herencia política la trae. Tu papá fundó el MLN. Sí, es fundador del MLN, sí. Y también lo sacaron del MLN por izquierdista, le dijeron en aquella época. Es una historia que hay que contar algún día, ¿verdad? Por qué se pelearon, pero después ¿cómo se llama? ¿Puedes contar un pedacito? Pues es que mi viejo acusó a varios políticos de aquí que se habían vendido para subir el timbre, que era un impuesto del 1 al 3%, y dejaron los cintillos de los billetes de lo que habían recibido. Y mi viejo los agarró y los encontró en la basura y los puso ante la prensa. Miren, se vendieron, aquí está. Entonces, en aquella época, los diputados del MLN lo que hicieron para defenderse es decir que era comunista, porque quería destruir al MLN y era fundador. Entonces lo separaron y lo expulsaron del MLN. Sin embargo, después, con los años, el Mario Sandoval y compañía le pidieron disculpas. Y para cosas para mí que se me grabaron cuando mi viejo falleció, le pusieron la bandera del MLN y no me atreví a quitársela. Me dio como pena. Así dije, no, hombre, no puedo hacer eso. Aunque no estaba con esas ideas, no las participaba, yo era otra generación, pero sentí que merecía mi papá respeto. Sí. Y era MLN, pues. Sí, pero de ahí no es que hubieras absorbido y dices, bueno, mi papá fue, yo también quiero ser. No, fue lo tuyo, fue algo personal. Mira eso, mi papá, mi familia para atrás. Tengo familia de Diego Solaverri, que lo sacaron del país jalado de un caballo, hizo los versos ahí en Huehuetenango, es familia. Tengo, pues te puedo decir, toda una familia muy pequeña. Entonces, el creador del Estado de los Altos, Marcelo Molina, Roberto Molina. O sea, tengo toda una historia de política y del lado de mi mamá también, porque mi mamá es salvadoreña, era salvadoreña, pero también tenía sus parientes políticos. O sea, tenía de dónde sacarlo, venía de dónde. Y, por supuesto, en mi casa, el tema político siempre se habló, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón. Mi papá era un hombre que lo visitaba mucha gente. Vivía en la 10ª Avenida y 5ª Calle, entonces cada bien cerca de las instituciones del Estado y pasaban políticos todo el día a almorzar y a comer y todo. Y era como una especie de un hombre, un gran chamán político, digamos, lo consultaban bastante. Políticos serios, ahí conocí a un René de León, a un Pancho Villarán, a Meme Colón, todos iban a mi casa, todos, ¿verdad? Entonces,
era como común estar porque en esa época los patojos no hablábamos en la mesa cuando los viejos hablaban, todos calladitos, pero con las orejas paradas, oyendo todo lo que oían. Y oíamos conversaciones políticas todo el santo día. Me tenían que sacar de la sala a veces de sálganse patojos porque yo estaba ahí pendiente de que estaban hablando, que sabía que habían llegado políticos importantes a mi casa. Y vi llegar gente muy importante en aquella época a mi casa. Y por ejemplo, de las cosas que recuerdo es que me fui a almorzar a la casa. Fui compañero de la hija de Donaldo Álvarez y nos hicieron hacer un trabajo juntos en la U. Entonces fui a la casa de él y me invitaron a almorzar y uno educado, ¿eh? Y sí, como no, con mucho gusto, y me sentaron a la mesa. No lo conocía a Donaldo. Solo había oído hablar todo lo que los patojos hablamos de él, ¿verdad? Y cuando lo vi dije, ahí está, ¿verdad? Entonces, y me dice el señor, mire, ¿usted es hijo del Mico Taracena? Sí, le dije, sí. Ah, va. Fíjese que por su papá no fui presidente del Congreso. Y yo almorzando por primera vez en esa cara. ¿Ah, sí? Dije, sí, su papá fue uno de los que confabuló para que yo no fuera presidente del Congreso. Y no me lo vas a creer, pero yo me acuerdo de esa reunión, cuando llegaron René y León, llegaron todos los del Congreso. Mi papá estaba saliendo del Congreso, dejaba de ser diputado, pero llegaron a su casa. Y ahí se juntaron todos. Y te digo que a las 9 de la mañana Donaldo Álvarez era el presidente del Congreso, a las 11 ya no era. Y se lo bajaron. Entonces siempre le cargó la culpa a mi papá. Y yo salí de ahí a contarle a mi viejo, pues mira, me pasó esto, otro. Y solo se sonrió. Pero nada más de esas anécdotas que con la fama del señor ya te imaginas que te digan eso. Yo dije, a ver si salgo de aquí. Donaldo ya era Donaldo. Ya era el ministro de Gobernación. Sí, ya era. Mario, empezaste en la UCN. Correcto. Con Jorge Carpio, que realmente logró mostrar una cara bien diferente de los partidos políticos. Cambió la política. Y su campaña muy buena. Cambió la política de los anuncios de mi papá Guatará Perrillo del Monte, acá ridiculeces, a hacer una publicidad más seria, más profesional y de todo. Sí. Gran producción. ¿Por qué te sales de la UCN? Es decir, ¿cómo fue tu relación con Jorge Carpio y cómo termina? Bueno, primero somos familia. ¿Ya? Lo que te vuelvo a decir, con Ramiro y León éramos familia, con todos ellos somos familia. Pero se da un problema ahí que yo me empiezo a pelear con Jorge Carpio porque él hipoteca a la UCN, agarra la deuda política y como él había puesto dinero y a él se debía todo lo que estaba haciendo, dijo, la deuda política es mía. Y se suponía que lo estaba haciendo por amor al partido, por el país. Y yo tal vez en ese tiempo estaba bastante neófito, no sé qué decirme, estaba bisoño, no sé qué preparar. Y me chocó y le dije que él no era el dueño del partido, porque yo sí creía en eso. Y que no era el dueño del pisto. Y gente como Claudio Riel y gente hacía decirle, sí, Jorge, tú eres lo grande, tú eres lo máximo. Y yo no, disculpa, no. Y nos empezamos a pelear. A tal extremo que me acusaron de traidor, creo que me acusaron algo así. Y nos fuimos a un juicio. Y fue el primer juicio que hubo en la etapa nueva de la democracia. Y entonces me fui a los tribunales y les gané el juicio. Y entonces me amparó la corte y le gané a Jorge Carpio a tal extremo que era el cumpleaños de mi hija. Nacía mi hija, la hija mayor, y la gente me decía, póngale Dulce Amparo, porque sí, por el amparo. Pero la verdad que fue una lucha intensa y les gané. Les gané porque yo tenía la razón y la corte me dieron en eso y me quedé después como... De ahí ya con eso le renuncié, hice mi renuncia pública en el Congreso y puse en el título, renuncio porque no tengo vocación de esclavo. Y así les dice mi renuncia y después me paso 3 años cayéndole bien a todo el mundo y era re simpático con todo el mundo hasta que se me ocurre ponerme a trabajar con Álvaro Arzú y entonces ya me cargué todos los enemigos de Álvaro Arzú también. Los patronos deben pagar al Seguro Social las contribuciones de todos los trabajadores, de acuerdo con el salario completo para garantizarle la atención médica. Los 3 programas son enfermedad y maternidad, accidentes en general e invalidez, vejez y sobrevivencia, donde el trabajador aporta el 4.83% y el empleador el 10.67%. Para mayor información, llame al 2412-1200 y al 2412-1224, extensión 1743 y 1747. UNIX, más cerca de ti. ¿Esa relación con Jorge Carpio mientras duró fue buena? De familia.
de familia. No, Yo te diría que no la política fue la que nos separó. La relación era de familia, buena. Sí. Mi papá era como el jerarca de la familia, el patriarca sería la palabra. Entonces pesaba mucho en la familia y había reuniones y todo. Después de eso nos peleamos, nos separamos. Fue terrible porque me imagino que mi padre debe haber sufrido mucho porque estaba viendo que le estaban dando una puñalada a su hijo de 26 años y contra los viejones y de todo. Le ha dolido mucho. Pero no sabían el asesor que yo tenía, que era él. Y les gané la batalla. Entonces, la experiencia de Jorge Carpio era similar a la tuya. La edad diferente, pero la experiencia, porque Jorge Carpio tampoco tenía experiencia política. era mucha diferencia de edad, más de 20 y tantos años. Sí, pero me refiero a la experiencia política, al colmillo político. Porque Jorge Carpio no la tenía. Lo fue agarrando en el camino y se fue haciendo político, pero le faltaba mucho. Era muy influenciado y había un matriarcado. Y eso era terrible. El matriarcado, sí, pero así, terrible, en una forma que solo para que me entendas, entre Álvaro Colón y Sandra y entre Martita y Jorge se van a penaltis. ¿Quién era? A penaltis. Nunca sabría quién era peor. No sabes quién va a ganar. No sé quién sería el que más lo tenían controlado, pero terrible. Y eso hace mucho daño. Mucho. Jorge no pudo salir de eso. Pero cuando termina la relación tuya con él, ¿quedan de amigos o...? No, estábamos peleando. Nunca más le volvió a hablar ni nada. ¿Y con los otros que eran de los...? De él volví a oír su voz el día que lo matan. Me llama Ramiro de León, que es presidente. Y me dice, ¿vos? Ay, presidente, ¿cómo estás? Mira, quiero que oigas lo que está pasando. ¿Qué pasó? Balearon a Jorge Carpio, pero quiero que oigas. Y entonces había una radio, no era así como teléfono. Entonces aquí, Quiché, no me acuerdo qué era una aldea, pero no me acuerdo el nombre, avisando que van camino para allá y yo oía del otro lado. Y entonces oí cabal cuando dijeron, avisamos, informamos que acaba de fallecer Jorge Carpio. Me impactó ¿no? Oír eso en vivo en ese momento. Le tenía muchas represalias y muchas cosas, y que Dios lo tenga en su gloria y lo perdone, pero yo todavía no le he perdonado muchas cosas políticas, pero de verdad que sí me impactó, pues, o sea, sí le tenía aprecio. ¿Crees que pudo haber sido por cuestiones políticas su muerte? No debería ser, pero yo viví eso de cerca, entonces es familia, entonces en la mañanita cuando regresan Karen, regresa Martita, regresan todos aquí, venían con una versión. Y mi viejo, que era un hombre que le tocó investigar el magnicidio de Cartillo Armas como representante del Congreso, le quedó claro cómo se hace una investigación. Yo no tenía ni la menor idea, ni sabía que mi viejo era tan hábil para eso. Y entonces junta a toda la familia y les empieza a preguntar qué pasó. Y ahí Sidney dice una cosa, todos van diciendo que había desorden, que gritaban y que todo, o sea que no había nada. Entonces era un vil y asqueroso asalto. Entonces se notaba que no había una dirección ni de nada. Eso fue tempranito. Sí. Ya a las 11 de la mañana ya era alguien que preguntaba por Jorge Carpio, ya era alguien que era en comando, que tenía dirección y que registraban carros y que todavía habían montado todo un show, la Karen. ¿Por qué? Porque iban a cobrarle al Estado de Guatemala, que se lo cobraron, no sé cuántos millones, pero como un asesinato político. Como un asesinato político. ¿De Estado? Sí, y fíjate que agarraron a los asesinos, eran los churuneles. La banda de los churuneles. Sí, los agarraron y se los llevaron a la Martita. Y Ramiro le dijo, Martita, ellos son los que mataron a tu esposo. Aquí está el arma, aquí está todo. Tú decidís qué se hace. Y ella prefirió el crimen político que realmente enjuiciar a los asesinos de su esposo. Eso en la familia fue impactante. Porque nos golpeó, porque todos esperábamos que dijeran agarren al asesino de mi esposo, pues cuentan la historia cómo fue, se les fue el balazo, ni siquiera fue apuntado ni nada, ay, se me fue el tiro y todo eso. De ahí toda la familia entró en la sintonía, lo que te estoy contando les va a caer el patada, pero entró toda la sintonía de que era crimen político porque ya iban detrás de un negocio. Pero el crimen no fue político, fue un asalto. Vil asalto y que se volvió político, ¿verdad? Y hasta tuve un compañero diputado que tuvo que ver en eso. Es que era de la banda. Y no voy a decir el nombre porque no lo quiero enemigo. Ya lo tengo enemigo, pero no lo quiero enemigo. Ya no más. Pero él sabe qué estoy diciendo. ¿Ah? Que estuvo capturado por eso. Entonces,
tragedia, ¿va? Porque no era gracia que estaban asesinando a un ser humano, un hombre como él, pues un hombre culto, un hombre con muchas cosas buenas, pero más tragedia que no se haya hecho justicia con su crimen. Esa es una posición de Taracena, de familia Taracena, contra la familia Carpio. Fue un terrible, pero en su momento lo vendieron como un crimen político. Lo logró la Karen, sí. habilísima, le fue dando vueltas y lo acomodó todo. Terrible. ¿Ah? Sí, y bueno, hasta ahora escuchamos una versión de alguien que... No, de la que es. Y puedes preguntarle a los de León Carpio, a los de León, a los hijos de Ramiro, lo que es. Y no les importó acusar a Ramiro de todo lo que querían era la plata. Y se quedaron con la suya, pues lo lograron. Porque el gráfico en ese momento ya estaba en crisis. Andaba mal. Pero ahí el rollo fue... No sé, es una cuestión de valores y de principios. Para mí, tal vez yo muy negativo. Yo sí hubiera dicho sí, metan los presos. No los he dejado libres. Porque si los agarraban, dejaba de ser crimen político. Claro. Entonces ahí estuvo el tema. ¿No? Mario, luego te vas a trabajar con Álvaro Arzú. Sí, ahí es una historia, vos. Yo me puse a ver que tenía porque yo era secretario de filiales. Bueno, que sos fundador del PAN, ¿no? Sí, de la UCN. Pero también del PAN. También del PAN, sí. Sí, si voy a poner a mi empresa, se fundan partidos, pero no, ya no. ¿Ah? Por ahí vas a salir con otro. Sí, sí, en esas ando. ¿Ah? Entonces, viene y andaba en esas y me di cuenta de que de los 20 secretarios departamentales de la UCN, 13 estaban conmigo. O sea, por liderazgo, por amistad, por razón, por lo que fuera. Y entonces me voy y me habla Álvaro Arzú, de casualidad. Y yo dije, sí, podría ser una buena idea. Teníamos un amigo en común y me voy a hablar con él y de todo. Y ahí hablamos de formar el PAN. Él estaba en eso y no tenía organización. Se le vencía el tiempo para inscribir y si no, no lo lograba y de todo. Entonces yo vine y le dije, mira, yo puedo organizar el partido. ¿Y cuánto te tardas? De 2 a 3 meses, le dije. ¿Será? Sí. Me equivoqué porque me tardé un mes. Entonces lo hice rapidísimo. Porque tenía la gente, tenía las condiciones. Tenías 13 departamentales. Entonces montamos el partido en un ratito y entonces se hizo el PAN, nació el PAN. Entonces fui fundador del PAN también. Y clave en esto, pues. Y eso lo sabía Arzú y le dolía lo que no te imaginas. Porque no podía esconder la verdad. Que las primeras bases del PAN y las primeras yo se las llevé. Aunque él las negara. O sea, nunca pudo asimilar que yo era fundador del PAN. Y un fundador le quitó el PAN también, que fui yo también, con Leonel López y con toda esa gente. Pero ¿por qué después que lo ayudas? Es decir, ¿cómo se rompe esa relación? Porque llegaste a... Mira, era insoportable vos. El tipo era pedante, pesado. Tenía muchas cualidades y muchas habilidades. Yo lo digo desde mi punto de vista. Pues lo primero que caía mal es que te daba la mano así. Sí. ¿Qué se creía que me sale la mano? O sea, un tipo con una jactancia y una prepotencia y un sangre azul colorado moscoleche, le decía yo. Pero terrible. Se creía abusivo. De la nobleza. Y yo también soy lamido. Ya te imaginas, ¿no? Yo no me dejo. Entonces, nunca me dejé y siempre chocaba. Hasta Manada me ofreció. En su libro lo escribió. Gran marica que dice que me iba a pegar. Mentira. Pero, o sea, siempre chocamos desde el principio, porque yo no era de los que agachaba la cabeza ni le prestaba a la mujer, pues no era de esos, era otra cosa. Yo tenía mis puntos de vista y hacía mis cosas, y si a él le parecían buenos, si no también, y se las trataba de ganar delante de todos los demás. Entonces siempre fue una cosa así fea con él, ¿verdad? Él quería proteger a sus amigos y yo quería denunciar la corrupción, cosas así. Entonces, hasta que, gracias a Dios, chocamos y entonces vienen y me trata de dejar fuera del Congreso, me saca del Congreso. Y ahí le tengo mucha gratitud a gente como Rodolfo Mendoza, Luis Flores, Arabela, que se van con él y le dicen, no, a Mario no lo puedes dejar. Yo fui el primer diputado del PAN aquí en el Congreso, el primero. Y la primera vez que se habló del partido PAN fui yo. Todas esas cosas le dolían a Arzú en lugar de decir qué buena onda, ¿va? Pero bueno. ¿Pero por qué no te quería tener porque te le ponías al brinco? Mira, para que Arzú te quisiera, tenías que ser obediente y no deliberante. Pero de aquellos obedientes brutos, de los que agachan la cabeza. Yo no. La mebota, sí. Total, hasta le prestaba a la mujer. Con ese extremo te lo digo. Entonces, yo no funciono así. Pues no es mi personalidad así. Aunque quisiera, no te lo cumplo. Entonces, ahí él, nunca fui de sus simpatías, nunca me quiso reconocer absolutamente nada. Me trata de sacar del Congreso, me saca, mejor dicho. Y gracias a Rodolfo, a Luis Flores y todo, lo logran convencer porque había jugado un papel muy importante y era la figura más conocida del PAN en ese momento. Pero él sabía que si me quedaba aquí, no hubieran sido las cosas como fueron, ¿va?
Entonces me manda a última hora al Parlacén. Y yo me voy muy enojado al Parlacén. Y ahí recibo uno de los mejores consejos que he recibido en mi vida de mi padre, que me dijo, deja de estar enojado. ¿Y sabes qué? Míralo como lo tenés que ver. ¿Cómo? Le dije, te dieron una beca de 5 años. Quítale el partido. Y desde ese día me puse a ver cómo le quitaba el partido. Y le quitamos el partido, siendo presidente. Para que él aprendiera que no hay enemigo chiquito. ¿Te gritó alguna vez? Sí, varias nos gritamos. Ah, yo sí. Dijo tantas, me dijo yo también tu madre. Así, cosas feas. El tipo era abusivo, le pegaba a la gente. Yo le dije, a mí ni se te va a ocurrir levantarme la mano que te remango de todo. Le dije, se quedó así, delante de todo. A ese extremo llegamos, pues imagínate cómo era la relación de horrible. Porque el otro es un malagradecido, era una persona prepotente y que todo déspota, que todo se lo creía y de todo. Y que todos le decían amén. Yo no, nunca. Desde el principio. Entonces se lo sabía. Pero trataba mal a todos en general. Excepto los que decís que le prestaban la bicicleta. Que tenía sus momentos lúcidos y que era simpático, entre comillas, ¿verdad? Y todos se reían de lo que él hacía. Yo decía, bueno, no es un imbécil, decía por dentro, pero bueno, pero esa es historia vieja que hasta me disgusta recordarme por ser la persona más malagradecida, más envidiosa, llena de rencores, de resentimientos, de ¿cómo se dice? De complejos de inferioridad. Si me empezás... Ahora, respeto su carrera política, fue alcalde, está bien, pues. Ahí está. Pero ¿Alcalde y presidente? Sí, presidente, pero los que lo conocemos de cerca, sí sabemos cómo era. ¿Le quitas el partido? No solo fui yo, fuimos un grupo. Sí, o sea, pero vos te estabas empecinado. Puse mi granito. Estabas empecinado. Tu papá te aconsejó a que... ¿Que le quitara el partido? Pues porque eso se hizo. ¿Fue difícil? Presidente. No, fue fácil. Fácil. Y sin ni un centavo, fácil. Si todo el mundo los detestaba. Si eran insoportables, ¿cómo tratar? Entonces, como eran elitistas, lo único que había que hacer era tener empatía y ponerse al nivel de las bases y ser cuate de las bases. Porque ellos hasta así le daban la mano y si íbamos a comer, ellos comían separados. Cada 2 días comíamos a comer camperos. Vamos con todos y cevichón y así nos hicimos cuates de todo. Y entonces después les dimos vuelta cuando menos se lo dieron. Ni cuenta se dieron. Ahí llegaron todos estirados el día de la asamblea, voto secreto y los arrasamos. Se lo habían ganado. Trataron a la gente mal. ¿Ah? ¿Quién se quedó de secretario del partido? Leonel López Rodas. Con otro que me peleé después, ¿va? Ajá. Otro que... Le hice todo lo que pude para que fuera candidato. Desde el principio le dije, no tenés pegue, no tenés... No, quiero ser. Bah, al final lo dejamos. Todavía me acuerdo que le dije, se hizo toda una excelente campaña sin recursos y Leonel se puso las pilas y trabajamos y de todo. Pero cuando la gente uno le hablaba, te decía, es que tiene cara de hijo de tantas. Yo se lo dije a él, vos, la gente te mira cara de hijo de tantas, ¿qué crees que haga? No te creen. ¿Ah? No le creyeron. Contra la cara del buenón del conejo. Entonces el conejo ganó. ¿Eh? Pero, ¿por qué no hacen caso, ponerle empecinados en hacer eso y que el partido o el comité ejecutivo no tenga la entereza para decirle, mira, no vas, es que no? No se pudo. Mira, primero, ¿cómo es el problema? Nosotros queríamos que Berché fuera nuestro candidato, pero queríamos que Leonel López fuera el vice. Ajá. Y Berché con sus ínfulas dijo que no, que quería que fuera Stein. Entonces nosotros decíamos a cuenta de que Stein, que viene de afuera de otro grupo, y por qué no es el que es el secretario general del partido, el que ha trabajado el partido, el que ha salvado el partido, por qué no va a ser el vice. Y ahí empezó el choque y nos paramos separando. Ahí Guayo González crió la gana, todo el pisto de Guatemala se va con ellos y nosotros somos los desgraciados. Y así fue, pues. Entonces fuimos a las elecciones, Leonel sacó como un 10%, y ahí volví a ser diputado, regresé al Congreso de la República, y hasta la fecha aquí estoy, pues. Las cuotas patronales ahora pueden pagarlas con sus tarjetas de crédito y débito Visa o Mastercard. Ingrese a servicios.ixgt.org para realizar el trámite en servicios electrónicos. Un IX más cerca de ti.